Estación en Biobío. El intelectual italiano Antonio Gramsci es una de las figuras más importantes del pensamiento político en el siglo XX, en todo el mundo. Nació en Cerdeña el 22 de enero de 1891 y tuvo una vida relativamente breve, pues falleció el 27 de abril de 1937 en Roma, tras haber padecido años de cárcel bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Se podría decir que consagró su vida a las ideas y a la acción política, dentro de la matriz del marxismo-leninismo, pero realizando aportes propios y sustantivos que serían reconocidos con el paso del tiempo. Algunos de los conceptos que desarrolló han llegado a ser particularmente influyentes, así como lo han sido sus famosos cuadernos de la cárcel, que cuentan con una excelente reciente edición en castellano, publicada por ACAL en 2023. Gramsci era parte de una familia grande, compuesta por su padre Francesco y su madre Giuseppina, quienes tuvieron 7 hijos, de los cuales Antonio fue el del medio, es decir, el cuarto. Siendo niño, su papá fue encarcelado, acusado de falsificación. Ello en buena medida marcó la situación familiar y la del futuro intelectual. Comenzó a trabajar a los 11 años, lo cual empezó a repetir la historia de sacrificios de su madre. A ello se sumó un segundo problema, la salud. Él recordaba que a los 4 años lo dieron por muerto tras sufrir una serie de hemorragias. Tiempo después comenzó a salir una protuberancia o una especie de joroba en su espalda, que en parte contribuyó a que siempre se mantuviera pequeño, sin lograr superar el 1,5 metros, ni siquiera cuando llegó a ser adulto. En el plano intelectual, destacó también desde niño. Era el mejor alumno de su clase en la escuela, en cursos de 40 o 45 estudiantes. Sin embargo, la pobreza le llevó a temer la imposibilidad de continuar esa vía de desarrollo, lo cual hizo surgir en él su primer sentimiento de rebeldía, que se sumaba a la melancolía por su apariencia física y la percepción de que nunca llegaría a ser amado. En cuanto a sus ideas políticas, sin duda influyeron en Gramsci las condiciones de vida y miseria que sufrían los campesinos y mineros de Cerdeña, donde comenzó a formarse un movimiento socialista a fines del siglo XIX y comienzos del XX. A ellos se añadieron las lecturas cuando tenía 14 o 15 años, que incluía periódicos y folletos subversivos, como se les llamaba. Entre ellos se encontraba el famoso periódico Avanti. La mayoría de sus lecturas eran sobre historia, como recordaría posteriormente a su hijo Delio, en una carta que aparece reproducida en esta biografía de Giuseppe Fiori, Antonio Gramsci, vida de un revolucionario. Creo que la historia te gusta, como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque se refiere a hombres vivos y todo lo que concierne a los hombres, a cuanto más mejor, a todos los hombres del mundo, en cuanto se reúnen en sociedad y trabajan, luchan y se perfeccionan a sí mismos, te ha de gustar más que ninguna otra cosa. Parece evidente que aquí hay una mezcla de gustos de niñez con convicciones de juventud y adultez, pero en el marco de una tendencia que fue muy clara en Gramsci. 1910 fue un año decisivo para el joven y destacado estudiante. Conoció al profesor Rafa García. Si bien era irascible y no tenía buena presencia, a sus 33 años se había destacado por algunas publicaciones y por ser políticamente radicalizado y anticlerical. Los trabajos de Gramsci se leían en clases por su claridad intelectual. Además, el profesor le prestaba libros y revistas que el joven devoraba cada noche. Entre los autores había uno que sería relevante, Karl Marx, el alemán autor del Manifiesto Comunista. Por ese tiempo también ofreció sus primeras colaboraciones de prensa. No todo era progreso. En esos años lo mantenía especialmente su hermano Gennaro, pero no alcanzaba para los dos. Empecé por dejar de tomar café por la mañana, recordaría Gramsci. Después procuraba comer lo más tarde posible y así me ahorraba la cena. Durante 8 meses hice una sola comida al día y llegué al final del tercer año del instituto en condiciones de grave desnutrición. Este último, por lo demás, era un problema bastante habitual en la Italia de aquella época, a comienzos del siglo XX. En cuanto a las ideas políticas, en torno a los 20 años Gramsci combinaba distintas ideas. Una se refería al anticolonialismo y de hecho incluso se manifestaba por la independencia nacional de su región dentro de Italia.
Para entonces, también había adherido a algunos de los conceptos del marxismo. Por ejemplo, en un artículo sostuvo que en la Revolución Francesa habían sido abolidos muchos privilegios, pero solo hubo una sustitución de una clase dominante por otra. Ante ello concluía: dejó una gran enseñanza, que los privilegios y las diferencias sociales son productos de la sociedad y no de la naturaleza, y por esto pueden superarse. La humanidad tiene necesidad de un nuevo bautismo de sangre para cancelar muchas de estas injusticias, agregaba Gramsci, que los dominadores no se arrepientan entonces de haber dejado a las masas en el estado de ignorancia y de ferocidad en que hoy se encuentran. Hay un último aspecto que es necesario mencionar de la etapa formativa de Antonio Gramsci. Fue su ingreso a la universidad. Por entonces había becas para alumnos destacados. Logró pasar los exámenes escritos y orales y finalmente figuró en la lista de seleccionados como el número 9. El segundo también sería un destacado dirigente comunista, Palmiro Togliatti. Comenzaba la etapa de la Universidad de Turín, aunque pronto renacerían los problemas económicos. Lo que debía ser un gran momento, y en buena medida lo sería, se combinaría, como menciona Fiori, con ciertas condiciones deplorables. Mal alimentado, amargado por una soledad más aguda y dolorosa que nunca, y con el cerebro macerado por el agotamiento. El propio Gramsci escribiría tiempo después a su padre: no me examinaré, porque estoy medio loco, o soy medio tonto, o tonto del todo. Sufro unos terribles dolores de cabeza y una forma de anemia cerebral que me priva de la memoria, que me devasta el cerebro, que me hace enloquecer. No cabe duda que experimentaba una fuerte crisis psicológica, que consiguió superar aprobando además los mencionados exámenes. Aunque sus estudios formales eran en letras y podría haber sido un buen lingüista, había otros temas que le interesaban. Ahí estaba la religión, por oposición, los problemas sociales y económicos, las elecciones y su propio camino hacia el socialismo. Emergería con especial fuerza el concepto de lucha de clases. Por cierto, también las lecturas críticas sobre Marx y la importancia que le asignó a los temas teóricos, porque Gramsci concedía especial valor a las ideas como fuerzas prácticas. Después de todo, él mismo sería un gran pensador en temas ideológicos y culturales. Pronto comenzaría en Europa la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y ahí nacería un revolucionario profesional. En muchos aspectos, Gramsci servía como maestro para los jóvenes, que se acercaban a profundizar sus conceptos teóricos o prácticos sobre la revolución. Uno de ellos recordaba las caminatas que tenían varios con Gramsci, quien se ubicaba al medio mientras conversaban distintos temas. Era una forma de transmitir conocimientos y avanzar en la formación para la revolución, que está resumida en la biografía que hemos mencionado, Giuseppe Fiori, Antonio Gramsci, vida de un revolucionario, publicado en Madrid por Capitán Swing, el 2015. Éramos muchachos de 16 o 17 años. Nuestra ignorancia era proporcional a la edad y la presunción a la edad y a la ignorancia. Pero Gramsci no se impacientaba. Nunca adoptaba la actitud del teórico depositario de toda la sabiduría. Le gustaba recoger las ideas de los demás y escuchaba de buena gana. Cuando intervenía finalmente para encuadrar el problema, comprendíamos muchos errores y los corregíamos. Durante un par de meses nos reuníamos todas las noches. Eso fue en 1917, en un mundo convulsionado. Fue el año de la revolución que puso fin al régimen de los zares y que meses después observó el triunfo de la revolución bolchevique, la primera que dio paso a un régimen comunista en la historia. Después nacería, en 1919, el Partido Comunista Italiano y comenzaría otra historia para el mundo, para Italia y para el comunismo. También para Antonio Gramsci, uno de los principales intelectuales del siglo XX. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo comentario histórico, en BioBio TV. Opinión en BioBio.